Buenos días, estimados estudiantes, alumnos, alumnas. En esta presente unidad de la asignatura de Estadística Aplicada vamos a ver lo que es la regresión lineal, ¿no? Hablaremos sobre la regresión lineal simple y la múltiple. Bueno, pero antes damos una pequeña presentación, una introducción, ¿no? Al trabajar con dos variables, o podemos trabajar con varias variables, podemos estudiar la relación que existe entre ellas mediante la regresión. Aunque los cálculos de ambas técnicas pueden ser similares en algunos aspectos e incluso dar resultados parecidos, no deben confundirse. En la correlación y la regresión son términos un poco relacionados pero a la vez diferentes. Por ejemplo, en la correlación se mide el grado de relación entre estas variables. La correlación no mide el efecto de causa y efecto entre las variables, pero sí ¿quién mide? La regresión. La regresión mide la relación de causa y efecto entre dos o más variables, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá algunos ejemplos. Miren, el primer ejemplo: el porcentaje de pobreza del año pasado influye en la pobreza del presente año, ¿no? Analizamos qué variables es dependiente y qué variable es independiente. Acá solo hay dos variables: la variable pobreza del año pasado y pobreza del presente año. ¿Quién depende de quién? ¿La pobreza del año pasado depende de la pobreza del presente año? O al revés, ¿la pobreza del presente año depende de la pobreza del año pasado? Bueno, podríamos decir que sí, ¿no? La pobreza del presente año depende de acciones que vienen del pasado, ¿no? Entonces, si nosotros lo entendemos de esa manera, entonces decimos que podemos hacer una regresión, ¿no? Por ejemplo, otro podría ser, ¿qué hacemos con estas variables? A ver, cuando hablamos de regresión múltiple: peso, altura, cintura, diámetro de la cintura, y edad, ¿no? ¿Se puede hacer un análisis de datos de regresión? Me parece que sí, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el peso depende de la altura, el peso también depende del diámetro de la cintura, el peso también depende de la edad, ¿no? Bueno, está la edad, por ejemplo, en etapa de crecimiento, ¿no? Entonces sí se puede hacer un análisis de regresión, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de asistencia a una asignatura y el rendimiento académico, ¿no? Podemos hacer la predicción entre que si un estudiante asiste constantemente a una asignatura, eso va a depender el rendimiento que obtendrá al finalizar el semestre, ¿no? También podemos hablar sobre el sueldo de una persona y el préstamo, ¿no? ¿Quién depende? ¿El sueldo de una persona depende del préstamo o el préstamo depende del sueldo de una persona? Bueno, acá claramente vemos que el préstamo depende del sueldo de una persona, ¿no? Bueno, al igual podemos entender, ¿no?, el rendimiento de maíz y el fertilizante, ¿no? Bien, entonces acá entendemos que si hay dependencia, entonces estamos hablando de regresión. Si hay más de dos variables, entonces estamos hablando de regresión múltiple. Y si hay dos variables, estamos hablando de regresión simple. Muy bien. Ahora veamos las fórmulas. Un ejemplo. Bueno, vamos a ver acá, ¿no? La empresa Olva Courier, empresa de mensajería, entrega paquetes, encomiendas de puerta a puerta. Con el fin de mejorar la prestación de servicio, se desea establecer la relación entre el tiempo empleado y la distancia recorrida, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Realizar un diagrama de dispersión y hay que hallar la mejor ecuación que se ajuste a los datos. Por ejemplo, veamos acá. Por ejemplo, acá dice: a través de datos históricos de la empresa Olva Courier se ha notado que 225 kilómetros de distancia para enviar de un lugar a otro se demoró 3.5 días, ¿no? 215 kilómetros se hizo en un solo día. Acá el último
si la distancia de un punto de Olva Courier a otro punto de Olva Courier es de 1215, se demoró 5 días, ¿no? A partir de estos datos, ya entendemos, vamos a hacer un cálculo, ¿no? Pero vamos a utilizar, ¿qué cosa? Vamos a utilizar una fórmula. Vean, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Un poco complicada, ¿no? Esta es la fórmula. En este caso necesitamos hallar una fórmula. A ver, acá lo voy a poner. Una fórmula para estos datos va a ser del tipo B0, B1. En otras palabras, necesitamos una fórmula del tipo, una fórmula, a ver, de tipo Y igual B1 por una variable de X más B0, ¿no? Esa es la ecuación que tenemos que hallar acá, ¿no? Acá está la fórmula para hallar B1 y acá está la fórmula para hallar B0, ¿no? Bueno, este es igual, este también es igual. Acá a través de covarianza y desviación estándar de las variables independientes es igual. Entonces, ¿cuál utilizamos? Bueno, a mí me parece más ideal. A ver, vamos a utilizar a mí me parece ideal utilizar, veamos, podemos utilizar esta fórmula de acá, ¿ya? Vamos a hacerlo utilizando Excel. ¿Qué necesitamos? ¿No? Primero B1 y a partir de B1 vamos a utilizar, vamos a hallar B0, ¿no? De esta forma. Esta es la ecuación que tenemos que hallar. Esa es la ecuación de regresión que nos va a servir para estimar. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos? Primero hallamos B1 y después hallamos B0. Acá está B0 y B1. Listo. ¿Dónde lo vamos a apoyar? Vamos a construir nuestra ecuación lineal, ¿no? Esta va a ser nuestra ecuación lineal. Listo. B0, B1. Esta es la ecuación lineal de regresión simple. Pero vamos a utilizar Excel. Bien, abrimos Excel. ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos están acá. Muy bien. Pero antes de resolver estos datos, bueno, lo voy a copiar a Excel. Control C. Acá estamos en Excel y Control V. Bien. Bueno, lo voy a transponer, ¿no? Lo voy a transponer para que esté en forma de tabla, ¿no? Muy bien. Transponer. Listo. Bien, esto ya no necesito. Listo. Ya. Acá están, ¿no? ¿Quién depende? ¿La distancia depende del tiempo en días? ¿O el tiempo en días de entrega depende de la distancia que va a recorrer un paquete? Obviamente acá entendemos que la variable independiente X es acá, ¿no? Y Y, la dependiente, es eso, ¿no? Listo. Variable X, variable Y. A ver, vamos a traer nuestra fórmula, nuestras formulitas, la vamos a poner en Excel para darnos cuenta cuál es la fórmula. Muy bien, acá está nuestra fórmula. Esta fórmula vamos a agarrar. Muy bien. Ojo. Necesitamos, acá están todos XY, ¿no? X1, X2 hasta X10, ¿no es cierto? Igualito. Y1, Y2 hasta Y10. Muy bien, ya interpretamos, ¿no? De acuerdo a los datos. Para hacer una entrega de un pedido, un mensaje de un puerto de Olva Courier a otro que tiene una distancia de 1070
kilómetros se tomó 4 días, ¿no? Entre ir de una región a otra región, a otra oficina. Entonces, de acuerdo a la fórmula, decimos, hallamos el promedio no la suma, promedio, acá está nuestro promedio, lo copiamos, ya, muy bien, ahí está nuestro promedio, ahí está, 2.85, 762, esto es nuestro promedio, muy bien. Ahora, acá sería 825 menos 762, ¿no? Pero acá sería 215 menos 762, muy bien, ¿no? Acá sería 1070 menos 762, ¿no? Y lo vamos a hacer con fórmula. Muy bien, entonces 875 menos 762 lo fijo, ahí está, y ahora puedo hacer mi operación de arrastrar igualito para el tiempo, ¿no? Para la variable y, 3.5 menos 2.85 lo fijo, el 2.85 todo se va a restar con 2.85, enter, y lo copio, muy bien, ya tengo, ¿no? Esto que viene a ser, esto viene a ser x sub i, perdón, esto viene a ser x sub i menos x promedio, ¿no? X promedio igualito, esto viene a ser y sub i menos y promedio. Muy bien, perfecto, ya tengo acá. ¿Qué me está pidiendo acá? La multiplicación de estos dos, ¿no? Me está pidiendo multiplicar el valor por acá, ¿no? Eso me está pidiendo, multiplique, ¿no? Quiero multiplicar, o debo multiplicar, eso me dice la fórmula, ¿no? 63 por 0.65, 547 por 1 menos 1.85. Entonces yo hago la multiplicación, perfecto, 40.95, listo, arrastro, y me está pidiendo súmalo, ahí está, ahora sí, autosuma, listo, ahí está, muy bien, ya tengo la parte del numerador, ahora me falta el denominador, es de los x, ¿no? xy, pero me está pidiendo que lo eleve al cuadrado. Esta parte de acá, yo ya lo tengo, ¿no? Esta partecita ya lo tengo. ¿Dónde está eso? Está acá. Eso es, ¿no es cierto? Esto de acá es, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que elevarlo al cuadrado y poner acá, ¿no? Eso lo elevo al cuadrado. O sea, esto, el denominador, ¿no? Elevado al cuadrado. Bueno, si quiero presentarlo, lo pongo superíndice. Muy bien, listo. Entonces 63 por 63, hago una operación de arrastre, listo. ¿Qué me está pidiendo en el denominador? Que lo sume, lo sumo, perfecto. Y por último, B1 va a ser igual, B1 va a ser igual ¿a qué? A la diferencia entre este valor entre el otro valor, ¿no? El valor de B1 es 0.03, ¿no? Y B0
B0 va a ser igual ¿a qué? A ver, ¿dónde está la fórmula de B0? Acá está, ¿no? Esta es la fórmula de B0. Va a ser igual al promedio de Y, 2.85, menos el B1 que está arriba por promedio de X. Perdón, creo que uno falla de nuevo. Va a ser promedio de todas las variables X menos el B1 que había hallado anteriormente multiplicado por promedio de la distancia, ¿no?, de los X, y me sale este valor. Entonces mi ecuación va a ser Y va a ser igual a B1. ¿Cuánto vale B1? 0.0035 85 13 por X más B0 0.11 812907. Listo. Esta es mi ecuación. Esta es la ecuación que estamos queriendo hallar. ¿Está claro? Esa es la ecuación, ¿no? Esa es nuestra ecuación. Listo. Esa es la ecuación que está acá, ¿no? La ecuación de listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer las estimaciones. Bueno, estos valores lo voy a poner más ya. Por ejemplo, una estimación, miren, una estimación Y estimado. Por ejemplo, número de días, distancia. Por ejemplo, para hacer la estimación, si de un punto a otro punto, cambio de posición mejor, ya. Si de un punto a otro punto hay una distancia de 1000 metros, ¿cuánto nos estima la recta de regresión? Por ejemplo, la recta de regresión sería 0.03 de acuerdo a la ecuación por los 1000 días más 0.11. Enter. ¿Cuántos días va a demorar? 3.70 días. Y si hago 500 días o 550 kilómetros, entonces ¿cuál va a ser la estimación? Va a ser vamos a fijar el número 3 y vamos a fijar el 4, ¿no? Listo. ¿Cuánto va a demorar? A ver, si la distancia es 500, va a demorar 550 kilómetros, va a demorar en 2.08 días, ¿no? Si la distancia es 2000 kilómetros, ¿cuánto va a demorar? Entonces sigo arrastrando, como ya está fijado con el dólar, va a demorar 7 días 28, ¿no? Si la distancia es 300 kilómetros, ¿cuánto va a demorar? Va a demorar un día y quinta parte, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, lo importante es manejar esta recta de regresión. Esta recta de regresión que la hemos puesto acá. Bien. Bueno, esta no es la única forma, ¿no? Utilizando Excel y adaptando de acuerdo a las fórmulas. Podemos trabajar de otra manera, ¿no? Ya tenemos bien identificado quién es X, quién es Y.
Entonces podemos decir, ¿no? Inclusive graficarlo. Podemos graficar un gráfico de dispersión. Este es el gráfico de dispersión. Podemos introducir la línea de tendencia, ¿no? Clic derecho, línea de tendencia. Bueno, este es polinomio. Como los datos son casi lineales, entonces cogemos la regresión lineal. Señalamos la intersección. Bueno, presentamos la ecuación del gráfico, el r cuadrado, ¿no? Y ya está. Acá está nuestra regresión. ¿No? Ahí está nuestra línea de regresión. Bueno, solo tiene, esta es la misma recta de regresión, ¿no? Que la habíamos allá en la ecuación 2, ¿no? Solo que acá tiene menos decimales, ¿no? Muy bien. Entonces acá en forma directa ya tenemos la recta de regresión, ¿no? Sin hacer los cálculos, inclusive gráficamente. Esta es la segunda forma. Y una tercera forma sería utilizando análisis de datos que maneja Excel, ¿no? Esta es la primera forma, de acuerdo a la fórmula que nos da. Puede ser esta, pero hemos sugerido que sea aquí. Lo importante es tener la recta de regresión, ¿no? Esta es la recta de regresión. La segunda forma, insertando un gráfico y mostrando la línea de tendencia, ¿no? Nos da, bueno, el inconveniente sería que solo nos da 4 decimales, ¿no? Pero un poco, como se basa en las reglas de probabilidad, no habría ningún problema. Ahora, la tercera forma es utilizando los valores de análisis de datos. Algunos no van a tener esta opción, análisis de datos. ¿Qué hacen, no? Simplemente van a la pestaña archivo, opciones, en opciones de Excel, complementos, complementos de Excel, sí, complementos de Excel, ¿no? Por defecto está en complementos, ir y activamos herramienta de datos, ¿no? Análisis de datos. Bueno, en este caso desapareció, ¿no? La herramienta de análisis de datos. Bueno, lo vuelvo a mostrar. Otra vez, complementos, ir y lo activo, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo. Y se muestra análisis de datos. Listo. Con esto, una vez ya activado y colocado en la pestaña de datos nuestros análisis de datos para hacer una serie de análisis estadísticos, generamos por el momento regresión. Escogemos regresión, aceptamos valor de entrada de X. ¿Quién es X? Perdón, este es Y. Observar, variable independiente. ¿Quién es? Los días. ¿Quién es la variable independiente? Los X. Aceptamos, curva de regresión, y aceptamos, ¿no? En una nueva ventana, en una nueva hoja, perdón, aparece, ¿no? El valor. Bueno, qué tan ajustado está la recta de regresión, y acá está, ¿no? Los coeficientes. Este es el B0 y este es el B1, como podrás notar, ¿no? B0, B1 0.03, B1 0.03 y B0, que es la intercepción, 0.1181, ¿no? 0.1181. Bien, y con esto seguimos. Bueno, acá más adelante vamos a ver para hacer las pruebas de análisis de varianza, ¿no? Pruebas estadísticas, pero por el momento solo nos interesamos en estos dos, ¿no? En estos dos. Esto de acá es esto es B0 y este de acá es B1, ¿no? Ya, B0 y B1, ¿no? Listo, ya podemos hacer la estimación y eso sería todo, ¿no? Bien, entonces espero que les haya ilustrado el tema de la unidad 1. Es un resumen muy rápido. Nos hemos limitado
bastante en hacer las operaciones de cálculo, más que todo nos interesa las proyecciones que puede hacerse, ¿no? Pero siempre hay que tener la ecuación de regresión lineal simple. En clase ahondaremos más sobre estos temas. Gracias por su atención.